Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este 26º domingo durante el año, este 25 de septiembre, que vamos a comenzar con esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y ante esta presencia de Dios vamos a reconocer nuestros errores y vamos a decir, porque muchas veces no te vimos en el necesitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tú nos llamas a la solidaridad con los demás. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú quieres de nosotros el apoyo a los pobres. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios, que manifiesta tu grandeza de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre todos nosotros, para que, asegurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro de Amós. Dios denuncia la falsa seguridad de quienes la pasan bien, haciendo de su situación un Dios. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sion, y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadas para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorde. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al desierto a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disilutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo respondemos: alabemos al Señor que viene a salvarnos. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a sus palabras y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siempre. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. La segunda lectura de Primera Timoteo. San Pablo nos presenta la vida cristiana como un combate mediante el cual se conquista la vida eterna. Hermano, tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios
que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo hombre y poder para siempre. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. El Evangelio de San Lucas, el que teniendo bienes y un buen pasar, se desentiende del prójimo, no puede agradar a Dios. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en este lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en el agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en vida tú recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el tema de hoy, yo sé que para muchos es muy controversial. ¿Por qué? Porque el tema es los ricos y los pobres. Yo lo digo porque lo he predicado muchas veces y hasta he tenido conflictos, porque me acuerdo que alguna vez lo prediqué en un lugar de turismo y entonces dije: ¿quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? Y me dijeron: no, que los de espíritu, que los pobres. No, los ricos son los ricos, los que tienen, y los pobres son los pobres, los que no tienen. Así de simple, porque no le demos vuelta que los ricos son los pobres y los pobres son los ricos. No. Y el tema este lo toma así de frente, indudablemente. Acá el profeta Amós es mucho más duro. ¿Por qué? Porque ubiquemos el lenguaje. Es antes del exilio de todo el pueblo de Israel.
Cuando los babilónicos, los persas, invaden el pueblo y destruyen la muralla de Jerusalén, destruyen todo y se llevan a la clase media y alta, los que sobrevivieron, y se los llevan al destierro. Antes el profeta Amós les anuncia al reino del norte, porque dice en Samaria, ¿no? Samaria, que es el reino del norte, que fue el primero que fue destruido antes que Jerusalén. Entonces, pero el profeta Amós le avisa: ustedes que están en sus poltronas y pasándola bien, y no se acuerdan de su pueblo pobre, va a venir como que Dios a castigarlo, y dicho y hecho pasó, histórico, ¿no? Pero yo digo, más allá de justamente que tenemos que ver el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, que una y otra vez Dios anuncia que tienen que proteger al pueblo, a los pobres, una y otra vez, a través de los profetas, ¿no? Y entonces este profeta Amós es bien duro, pero esto se afirma también más en este evangelio de Lucas, cuando habla del rico y el pobre, porque no le da vuelta. Había un rico, no dice que el rico era malo, que era abusivo, no. Simplemente había un rico que banqueteaba, la pasaba bien, y en su puerta había un pobre muerto de hambre, que quería comer las sobras, aunque sea, que caían de la mesa del pobre. O sea, está clamando que el rico tendría que haber tenido sensibilidad para con él, y no le importó. Simplemente eso. No dice que abusaba, ni que era malo, ni que esto, ni que... Dice, estaba el rico y el pobre. Y ya, ¿por qué? Porque en realidad esa es una realidad mundial. No se trata de clase, se trata de realidad. Y lo digo mucho más ahora que en la pandemia quedó de manifiesto mucho peor la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los países ricos se enriquecieron más con las vacunas, con las medicinas, y los países pobres se empobrecieron más y no tenían vacunas, o no terminaban de vacunarse como acá en Guatemala, que escasearon las vacunas, y entonces la pandemia medio como que no se termina. En otros países ya se terminó, y en nosotros todavía estamos en veremos. ¿Y por qué? Cuando tendríamos que haber sido solidarios entre naciones, en el mundo globalizado, resulta que no. Las medicinas y las cosas eran para los países ricos. O sea, se vio, más que nunca, lo vivimos todos, esa insensibilidad de los ricos. No les importa lo pobre. No les importa que se estén muriendo, no se importa. No. El tema era las vacunas, los más ricos, no solo la medicina. Cuanto más necesitaban medicina, bueno, produzcan más, ganen más, pero no aumentaban las medicinas. Y estaba bien que cada vez sea más cara. O sea que hubo farmacéuticas y demás que se llenaron de dinero. ¿Con qué? Con el dolor del pueblo y con la muerte del pueblo. Hoy en día queda más fuerte eso. ¿Por qué? Porque la brecha entre ricos y pobres se afianza gravemente. Hoy los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Pero entonces, ¿qué es lo que toma la parábola? La parábola toma bastantes cosas que a veces, sobre todo si no tenemos un poco análisis de escritura, del lenguaje, no lo conocemos. No notamos las distinciones y las diferencias. Y uno dice, ¿por qué? Porque mire, la parábola dice así: había un hombre rico que tenía y un mendigo, escuchen bien, llamado Lázaro. Acá está el primer tema. Y uno dice, ¿por qué? Porque el nombre de los ricos lo conocemos todos. Y el nombre de los pobres no tiene nombre. ¿Cómo se llama el mendigo? Pero ¿cómo se llama Trump? ¿Cómo se llama Biden? Putin. ¿Alguno duda de cómo se llama? Porque todos saben. O sea, los ricos sí saben cómo se llama. Pero acá, el Evangelio, al rico, había un rico que no tiene nombre, pero el pobre sí tiene nombre, se llama Lázaro.
que quiere decir Dios protege. Miren lo que el nombre del pobre, Dios protege, así se llama, eso quiere decir Lázaro, Eleazar, Dios protege. Y el rico no tiene nombre. Ahí empezamos a cambiar la cosa cultural. ¿Por qué? Porque lo que muestra la parábola es que el rico vivía en su opulencia y el pobre, queriendo por lo menos no ser rico, queriendo comer, queriendo solamente vida. Y no, hasta los perros, dice, le venían a la mano la llaga. ¿Por qué? Porque los perros, sobre todo en la cultura judía, eran un animal impuro que solían ser salvajes. Entonces que le estén lamiendo las heridas, o sea, era lo más bajo que podía haber caído. Pero entonces, ¿qué dice? Estaba el rico, pero el rico se murió y el pobre se murió. ¿Pero eso queda ahí? No, vuelta otra vez. Se murió el pobre, dice la parábola, y se fue al seno de Abraham. O sea, se fue al cielo. Se murió el rico, ¿y qué dice? Lo enterraron. Lo enterraron. O sea, ¿por qué? Porque lo enterraron, quiere decir que lo metieron en la tierra. Para los judíos es el Sheol, el infierno. ¿Me explico? No dice que se fue al seno de Abraham. No. Dice que lo enterraron. Punto. Yo digo, Europa con unas crisis de aumento y de esto y de que no tiene... Y ahora se muere la reina, una pompa que gastan millonada y ahora quieren ver cómo sale de esos conflictos cuando la gente ya está pidiendo socorro por el frío, porque no tiene gas, porque no tiene combustible, y los reyes haciendo sus exasperaciones, digamos. O sea, esto que lo dijo Jesús hace 2000 años, parece que no hubiera pasado el tiempo, que fue ayer que pasó. Y uno dice, pero es una parábola. Sí, es una parábola, pero, a ver, la historia se repite. Y el tema de los ricos y los pobres es grave. Pero entonces, acá dice, uno se fue al seno de Abraham al cielo y el otro lo enterraron. ¿Qué quiere decir? Estaban en lugar de castigo. Y acá puede haber una mala interpretación. Digo porque hace un tiempo atrás medio se interpretaba así. Bueno, como que cada uno tiene que asumir su realidad social y que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Total, Dios en el cielo arregla las cosas. Así no es, para eso no es esta parábola. No es para decir, total que Dios va a arreglar las cosas en el cielo y el otro en el infierno. No, así no es. Esta parábola está puesta para que reaccionen. Vean los ricos lo que están haciendo, lo que está pasando en la puerta de tu shopping o de tu country. Están los pobres que no tienen que comer. Entonces reaccioná. Para eso es esta parábola. No para decir, bueno, que Dios lo arregle cuando nos morimos. A ver, porque cuando nos morimos se acabó, ya no hay nada que arreglar. Lo que se hizo y lo que no, no. La parábola está puesta para que lo arreglemos ahora, no después de la muerte. ¿Me explico? Después de la muerte no, se acabó todo lo que pudiste hacer, lo hiciste, lo que no, chao. ¿Por qué? Porque en el fondo la parábola sigue y sigue en esa. ¿Por qué? Porque empieza el diálogo entre el dolor del rico, que nunca tiene nombre, y el seno de Abraham. Y Lázaro, pero Lázaro está en el seno de Abraham. Pero el pobre, el rico, le clama, manda a Lázaro que moje en el agua y me refresque la boca. O sea, fíjense, el rico sigue tomando a Lázaro como sirviente. Pese a que está en el lugar de tormento, le dice a Abraham, decile, mándame a Lázaro que me... O sea, él tiene que seguir sirviendo, porque es un pobre. Y él tiene que seguir siendo servido. ¿Ves?
Y por supuesto que Abraham se niega y dice, no se puede pasar de acá para allá, ni de allá para acá. O sea, no puede, ni Lázaro, ni... Bueno, pero entonces, y sigue mandando a Lázaro. Entonces dice, manda a Lázaro, otra vez sirviente. ¿Ve? O sea, la funcionalidad del rico, los pobres siempre, aunque estén en la gloria, tienen que seguir sirviéndome como esclavo, claro, tiene que ser mi sirviente. ¿Ven la cabeza cómo funciona aún estando en el infierno? Sigue funcionando como rico. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, mandá a Lázaro a que se le aparezca a mis hermanos para que no vengan a esto. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema de fondo? Que si no se condenan. Entonces mandá a mis hermanos que están. Porque dice, no, mis hermanos con su soberbia y su dinero no van a... Pero si se le aparece un muerto, se van a asustar. Como que... No. Si no escuchan a los profetas, si no escuchan la fe, si no escuchan... O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si no quieren escuchar, aunque se le aparezca un muerto, no van a escuchar. Los ricos están en su country, encerrados en su casa. No les importa qué pasa con los pobres si se mueren de hambre. No les importa. ¿Ven? Y eso, desgraciadamente, hoy se toma como una ley. Como una ley del mercado. Cuanto más caro vender, cuanto más plata ganar, mejor. Pero el otro necesita. ¡No! Esa es la ley. No, esa es la justicia. Eso es lo que hay que cambiar. La parábola está para que cambie, porque él dice, no, mandá a Lázaro otra vez, Lázaro el sirviente. Pero entonces cuando se le aparezca un muerto, se van a asustar y van a cambiar. No van a cambiar de vida. Porque tienen a los pobres ahí. Si lo quieren ver, lo miran. No los quieren ver. No quieren verla. Ellos saben que en su lujo, en su opulencia, están haciendo sufrir a los demás de hambre. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado como hoy, la salud, el hambre, son un pecado mundial. A ver, esto que pasó en la pandemia, que se murieron más los pobres que los ricos, es grosero. Y eso es lo que habla la parábola. No que diferencia, que conflicto de clases, no. Es que Dios escucha el clamor de los pobres. Es que nosotros tenemos a los pobres ahí. No pensemos, una y otra vez lo tengo que decir, que Dios venga y nos arregle a nosotros. Las injusticias humanas, no. Porque la injusticia, insisto, la hacemos nosotros. Dios hace llover sobre buenos y malos, pone la semilla de maíz, la semilla de frijol, la semilla de trigo y da miles de semillas. Eso es lo que hace Dios. Y los hombres lo repartimos mal. Claro que nos vamos a morir un día y el que después va a juzgar va a ser Dios. Pero los que seguimos haciendo las cosas mal somos nosotros, no Dios. Hoy en día podría haber justicia. Hoy en día podría haber alimento para todos los millones de niños que se mueren de hambre. Podría haberlo y no costaría. Pero no, vamos a hacer guerra para tener más petróleo, para tener más esto, para tener más... Y no respetan ni a la casa común. ¿Por qué? Porque justamente son los poderosos, las mineras, las cuantos que envenenan el mundo, que hacen un cambio climático y no les importa que se mueran no solo ahora, sino las generaciones venideras. Ya lo dijo el Papa en la Laudato Si. Si no escuchamos a la naturaleza, al mundo, a la casa común, como le dijo a un presidente, mire, la gente puede perdonar, Dios perdona, pero la naturaleza no. Estropear la naturaleza y lo cobra. O sea, las sequías que está viendo, el cambio climático, se nos viene encima. ¿Por qué? Por la opulencia de los ricos. Porque no respetan a la tierra, como explotan a la gente, al pueblo.
Entonces este tema de los ricos y los pobres está muy clarito, como lo dice Jesús. Acá, el que quiere entender, que entienda. Y el que no, pues no lea esta parábola y no diga que es cristiano, porque en esta parábola está clarito. No dice que el rico sea malo, ni que, pero dice, era rico y el otro pobre estaba ahí. O sea, reaccioná, mi hijo. No, que aparezca un muerto y que me mandalo a Lázaro, siempre mandalo a Lázaro, siempre esclavito, mandalo y que asuste a mis hermanos. No. Hay muchas cosas para ver la realidad, para ver el dolor de los que sufren. Es solo cuestión de mirar, de ver, de reconocer. Sin embargo, estamos en una pospandemia y es el día de hoy que, por ejemplo, Europa está en unas crisis bárbaras, pero nos pasa a nosotros la crisis. A nosotros nos cobra más cara la gasolina, a nosotros nos cobra más caro. Y nosotros no tenemos que ver con esa guerra de ellos. Ellos hicieron la guerra, nosotros no, pero nosotros la tenemos que pagar. A ver, nosotros tenemos que pagar el aumento de los alimentos, y ya, en mismo Europa se están peleando entre los países, a ver, que vos me tenés que ayudar, y no, acá la ley del mercado, cuando más caro te vendo, mejor. O sea, insolidario, el dio dinero, primero mi riqueza, mi dinero, mi poder, la solidaridad. Y uno dice, bueno, pero el mundo está perdido. No. Esta parábola, ¿para qué está? Para que reaccionemos. Porque la tentación de la comodidad, del confort, de la riqueza, la podemos tener cualquiera. No solo los súper ricos. Cualquiera puede encerrarse y dejar de ser solidario con el que necesita. Si hay gente que necesita, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está clarito. Entonces, si yo me quiero y quiero estar bien y tener buena, tengo que pensar en mi hermano, los demás. Y yo creo que hay mucha gente que lo hace. Pero no son los que salen en los diarios ni lo que sale en los noticieros. En los noticieros solo salen cosas malas. Mala noticia, tal mató a tal. Como diciendo, esto está todo perdido. No es así. Hay gente que es solidaria. Hay gente que se gasta la vida en la ayuda a los demás. Y ese es el ejemplo, sí, que tenemos que seguir frente a esta parábola. Buscar a ese Lázaro que está necesitando el apoyo y ayudarlo. Y entonces sí cambiamos el mundo. Que no es lucha de clase la que estamos diciendo. No, es amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces la cosa cambiaría. ¿Por qué? Porque los ricos no serían tan ricos y los pobres no serían tan pobres. Aunque sea una hipótesis así bastante lejana o un ideal, pero es eso lo que tenemos que entender nosotros. A ser solidarios para que podamos cambiar el mundo. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen esa intención. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que escuche las oraciones de los que nos reunimos en su nombre. Padre de amor, escucha nuestra oración. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que sepa mantener la fe y sea testigo coherente y edificante de esa misma fe que profesa, oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por todos los gobernantes de las naciones, para que iluminados por el Espíritu del Señor, sepan dirigir a los pueblos por los caminos de la honestidad y la solidaridad, oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por nuestras familias, para que la gracia de Dios haga fuerte el amor sincero, la entrega generosa y la fidelidad entre los esposos y todos los miembros del hogar, oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos difuntos, para que puedan ver el rostro de Dios
y gozar de la dicha de la vida eterna. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que no seamos indiferentes ante las dificultades de nuestros hermanos, antes bien que seamos verdaderos cristianos, actuando conforme al Evangelio. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Padre de amor, escucha nuestra oración para que día a día seamos más solidarios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos y le anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Nos damos esa paz. Que tengan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que este misterio renueve, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida
para que seamos coherederos en tu gloria, seamos siempre solidarios con los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos Y ustedes. con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.